No siempre se pueden guardar los secretos, y la verdad es que algunos sería mejor nunca contarlos. Pero acá, los esqueletos del armario ya se cansaron de estar callados. Voy a contarlo todo, sin guardarme nada. Porque hay gente que solo cambia cuando la verdad sale a la luz. La cara del licenciado Morales se puso completamente blanca. Sus manos temblaban mientras marcaba el teléfono interno. Lo vi tragar saliva antes de hablar. Necesito que cierren las puertas principales, dijo con voz tensa, y llamen a la policía. Ahora. Me miró como si yo le hubiera entregado una bomba en lugar de la vieja libreta de mi abuelo. La misma libreta que mi madre había tirado a la basura apenas una semana antes, llamándola basura inservible que debió quedarse enterrada con él. Ella estaba tan segura de que no valía nada. Resulta que algunos secretos se niegan a quedarse en la tumba, y algunos de ellos tienen dientes, pero me estoy adelantando. Déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Lucía Ramírez. Tengo 24 años y hasta esa mañana pensé que lo más emocionante de mi semana sería discutir con mi casera sobre la gotera del baño en mi departamentito de la colonia Narvarte. Trabajo como asistente administrativa en un despacho contable en la Ciudad de México. No es glamoroso. El sueldo es modesto. Mi coche tiene 15 años y hace un ruido como de gato moribundo cada vez que doy vuelta a la izquierda. Pero soy buena en mi trabajo porque noto las cosas. Hago preguntas. No suelto hasta encontrar respuestas. Mi familia siempre ha considerado eso un defecto de carácter. El funeral fue un martes. Mi abuelo, don Rafael Mendoza, había fallecido a los 86 años. Vivía en una casa modesta en Cuernavaca, el tipo de lugar con un patio lleno de macetas y un limonero que él había plantado hace 40 años. Todos asumían que no tenía nada, solo un viejo en una casa vieja, viviendo sus últimos años en tranquila simplicidad. Eso es ciertamente lo que mi madre quería que todos creyeran. El servicio fue pequeño, eficiente y frío, exactamente el estilo de Fernanda. Mi madre siempre ha creído que las emociones son una forma de debilidad, y los funerales no son la excepción. Organizó todo como un evento corporativo. 30 minutos para la ceremonia, 45 para el café y luego todos a casa. Sin llantos innecesarios. La comida era de un lugar que claramente creía que la mayonesa era un grupo alimenticio. Mi abuela se habría levantado de su tumba solo para quejarse de la ensalada de papa. Ella tenía estándares. Fernanda no. Mi hermano Ricardo llegó 40 minutos tarde, con un traje que costaba más que mi coche. Dijo que había tráfico en el periférico. La casa de mi abuelo tiene un estacionamiento del tamaño de una cancha de fútbol. Pero claro, Ricardo, tráfico. Apenas se veía triste. Aunque, siendo honesta, Ricardo nunca ha sido particularmente bueno con emociones que no lo beneficien directamente. Abrazó a nuestra madre, saludó de mano a algunos tíos y pasó la mayor parte del tiempo revisando su celular, probablemente monitoreando sus inversiones. A Ricardo le encanta hablar de sus inversiones. Me quedé en una esquina observando a mi familia actuar el duelo como una obra de teatro, y pensé en mi abuelo. Don Rafael Mendoza fue contador durante 45 años. Los números eran su lenguaje. Podía mirar un estado de cuenta y ver historias que otras personas no notaban. También era jugador de ajedrez, y muy bueno. Me enseñó a jugar cuando tenía 7 años, sentadas en ese patio con el tablero entre nosotros y limonada sudando en el calor de Morelos. Solía decir que el ajedrez no se trataba de las piezas que capturabas. Se trataba de las posiciones que creabas, las trampas que ponías, la paciencia para esperar a que tu oponente cometiera un error. Su frase favorita era esta: la verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Nunca entendí lo que quería decir con eso, hasta ahora. 2 semanas antes de morir, visité a mi abuelo en Cuernavaca. Estaba débil. Su cuerpo fallaba, pero sus ojos estaban agudos, enfocados, vivos. Me tomó la mano con una fuerza sorprendente y me jaló cerca. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era deliberada. La libreta, dijo, en mi estudio, en el libro de ajedrez. Solo tú, Lucía, prométemelo. Le prometí. No entendí, pero le prometí. Después del servicio funeral, la familia se reunió en la casa de Cuernavaca. Mi madre ya caminaba por los cuartos, hablando de vender la propiedad, discutiendo con Ricardo sobre posibles compradores, calculando metros cuadrados como si el cuerpo ni siquiera estuviera frío todavía. Ricardo asentía,
ocasionalmente ofreciendo sugerencias. Claramente habían discutido esto antes, probablemente mientras el abuelo todavía estaba vivo. Me escapé hacia su estudio. Era un cuarto pequeño lleno de libreros, oliendo a papel viejo y tabaco de pipa. El abuelo no había fumado en 20 años, pero el olor nunca se fue. Encontré el libro de ajedrez inmediatamente. Finales estratégicos, una guía del maestro. Era su favorito. Habíamos discutido las posiciones en ese libro cientos de veces. Lo saqué del estante y se sintió mal. Demasiado pesado. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Las páginas habían sido ahuecadas. Adentro había una vieja libreta de cuero, gastada en los bordes, el tipo de cosa que podrías encontrar en una tienda de antigüedades. Parecía antigua, como algo de otra era. La llevé a la sala, curiosa, queriendo compartir este descubrimiento con mi familia. Ese fue mi error. Mi madre la vio antes de que pudiera hablar. Su reacción fue inmediata, demasiado rápida, demasiado brusca. Cruzó la sala en 3 pasos. Me la arrebató de las manos y apenas la miró antes de tirarla directamente al bote de basura de la cocina. «Eso es basura», dijo. «Cuentas viejas que ya ni existen. Esto debió quedarse enterrado con él». Me miró con ojos duros. «No andes escarbando en sus cosas, Lucía. No es apropiado». Ricardo se rió desde el sillón. «Siempre la sentimental, ¿verdad, hermanita?» Intercambiaron una mirada, breve, casi invisible. Pero la vi. He pasado 3 años trabajando en un despacho contable. He visto esa mirada antes. Es la mirada que la gente se da cuando comparte un secreto, cuando tienen miedo de que alguien se esté acercando demasiado a algo que quieren mantener oculto. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en la reacción de mi madre. Si la libreta no valía nada, ¿por qué estaba enojada? ¿Por qué no simplemente indiferente? ¿Por qué necesitaba tirarla tan rápido, tan decisivamente? Y seguí pensando en mi abuelo. Sus ojos agudos, sus palabras deliberadas. Era contador durante 45 años. No cometía errores con números o documentos. Si escondió esa libreta en un libro de ajedrez y me lo dijo solo a mí, había una razón. La gente solo reacciona con enojo cuando tiene algo que esconder. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Iba a regresar a esa casa. Esa libreta todavía estaba en la basura. Y yo iba a descubrir por qué mi madre quería que se quedara enterrada. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que contarles mi historia desde el principio. Crecí en una casa donde el amor se medía en pesos. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Un accidente de trabajo en una fábrica en Toluca. Después de eso, mi madre se casó con Arturo Castillo, un hombre con un pequeño negocio de importaciones y un ego del tamaño del Zócalo. Arturo tenía un hijo de su primer matrimonio, Ricardo, entonces de 10 años. Desde el principio quedó claro quién era el favorito. Ricardo era el heredero del negocio. Ricardo iba a escuela privada. Ricardo recibía coche nuevo a los 18. Yo era la hijastra, la obligación, la que sobraba en las fotos familiares, pero tenía a mi abuelo. Cada verano pasaba un mes entero en Cuernavaca con don Rafael y mi abuela Rosa. Eran los mejores días de mi año. Mi abuela me enseñaba a cocinar. El mole de ella era legendario, oscuro y complejo, con ese toque de chocolate que tardaba horas en prepararse. Mi abuelo me enseñaba ajedrez en el patio, bajo la sombra del limonero. «El ajedrez es como la vida, mija», decía mientras movía un caballo. «No siempre gana el más fuerte, gana el más paciente, el que sabe esperar». Cuando mi abuela murió hace 8 años, mi madre de pronto se interesó mucho en la casa de Cuernavaca. «Papá ya está muy grande para vivir solo», le decía a todos. «Necesita que alguien administre sus cosas». Lo que mi madre realmente quería era administrar su dinero. Yo no sabía entonces cuánto tenía mi abuelo. Nadie lo sabía realmente. Él vivía con modestia, la misma casa de siempre, la misma ropa de siempre. Nunca viajaba, nunca gastaba en lujos. Todos asumían que vivía de una pensión pequeña y tal vez algunos ahorros. Pero don Rafael Mendoza había sido contador durante 45 años. Y los buenos contadores saben algo que la mayoría de la gente no entiende. La riqueza real no se muestra, se protege. Hace 5 años empecé a notar cosas extrañas cuando visitaba a mi abuelo. Mi madre había obtenido un poder notarial para ayudarlo con sus finanzas.
Decía que él estaba confundido, que olvidaba pagar cuentas, que necesitaba supervisión. Pero cuando yo hablaba con él, estaba perfectamente lúcido. Jugábamos ajedrez y me ganaba cada vez. Hablábamos de política, de economía, de la vida. No había confusión alguna. Una vez le pregunté directamente: «Abuelo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda con algo?» Me miró por un largo momento. Luego dijo algo que no olvidaré. «Mija, a veces la mejor defensa es que tu enemigo piense que ya ganó». Hizo una pausa. «¿Entiendes?» No entendí entonces. Pensé que hablaba de ajedrez. La última Navidad que pasamos juntos, mi abuelo me llevó aparte después de la cena. Mi madre y Ricardo estaban en la sala, discutiendo sobre cuánto valía la casa y qué harían cuando el viejo ya no esté. No se molestaban en bajar la voz. Para ellos mi abuelo ya era un fantasma. Él me llevó a su estudio y cerró la puerta. «Lucía», dijo, «¿confías en mí?» «Claro que sí, abuelo». «Bien». Sacó una llave pequeña de su bolsillo. «Guarda esto. No se lo muestres a nadie. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con ella». Tomé la llave sin entender. «¿El momento de qué?» «De la verdad», dijo. «La verdad es paciente, mija. Puede esperar más que cualquier mentira, pero necesita a alguien que la encuentre». Me dio un abrazo. Olía a jabón de lavanda y a tabaco viejo, el olor de toda mi infancia. «Tú siempre haces las preguntas que incomodan», dijo. «Por eso te elegí a ti. No volví a verlo hasta el funeral». Ahora tenía una libreta en la basura, una llave en mi bolsa y una familia que claramente escondía algo. El viaje de regreso a Cuernavaca tomó 2 horas en la madrugada. Manejé en silencio, sin radio, necesitaba pensar. Mi abuelo era muchas cosas: paciente, metódico, estratégico. Pasó 45 años como contador, rastreando números, encontrando discrepancias, documentando todo. Jugaba ajedrez como alguien que podía ver 15 movimientos adelante. No hacía cosas al azar. No escondía libretas en libros huecos, ni susurraba instrucciones crípticas a menos que hubiera una razón. Y mi madre no tiraba cosas a la basura con tanta agresión a menos que tuviera miedo. Llegué a la casa cuando el primer rayo de luz rompía sobre los cerros. El cielo se pintaba en tonos morados y dorados. No había otros coches. Nadie más alrededor. Perfecto. Entré con la llave de repuesto que el abuelo siempre guardaba bajo la tercera maceta del patio. La casa estaba en silencio, quieta, como si contuviera la respiración. Fui directamente a la cocina. El bote de basura estaba exactamente donde lo dejé. Saqué la bolsa, la puse en el piso y empecé a buscar. Ahí estaba yo, una mujer adulta con título universitario, hasta los codos en basura a las 5:30 de la mañana, como una especie de mapache en ropa de oficina. Mi abuelo habría estado orgulloso. Mi terapeuta habría tenido preguntas. La libreta estaba cerca del fondo, debajo de servilletas usadas y restos del café del funeral. La saqué, la limpié con mi manga y la examiné bien por primera vez. La cubierta de cuero era vieja y gastada, hecha para parecer algo de décadas atrás. Pero cuando la abrí, algo estaba diferente. El número de cuenta adentro no coincidía con la apariencia antigua. El formato estaba mal. Demasiados dígitos, demasiado moderno. Y entonces encontré la nota. Doblada en la costura de la libreta, en un cuadrito pequeño, había un papel con la letra cuidadosa de mi abuelo. Cuenta 77 422 35. Ellos no saben de esta. Pide el historial completo. No confíes en nadie de la familia. Solo tú, Lucía. Lo leí 3 veces. Ellos no saben. Significando mi madre, significando Ricardo. Mi abuelo había escondido algo de su propia familia, y había confiado solo en mí para encontrarlo. Tomé fotos de todo, la libreta, la nota, el número de cuenta. La subí a la nube inmediatamente. Trabajar en un despacho contable te enseña ciertos hábitos. Los documentos pueden destruirse. Los archivos pueden perderse, pero los respaldos digitales son para siempre. Manejé de regreso a la ciudad con la libreta en mi bolsa y preguntas quemando en mi mente. La primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Mi madre. Su voz era dulce, preocupada, maternal, todo lo que ella no es. «Solo quería ver cómo estás después de ayer», dijo. «Un día tan difícil para todos». Esperé. Había más.
No tomaste nada de la casa de tu abuelo, ¿verdad? Todo pertenece al patrimonio ahora. Necesitamos catalogar todo antes de la venta. Mentí suavemente. Solo un libro de ajedrez del abuelo, para recuerdo. Hubo una pausa. Casi podía escucharla calculando, decidiendo si presionar más. Luego su voz se relajó. Bien, está bien, pero no andes escarbando más en sus cosas, Lucía. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Tu abuelo no estaba bien de la cabeza estos últimos años. Su mente se iba. No siempre sabía qué era real y qué no. No dije nada, pero por dentro estaba gritando. 2 semanas antes, mi abuelo me miró a los ojos y me dio instrucciones específicas. La libreta, el libro de ajedrez, solo yo. Ese no era un viejo confundido, era un hombre con un plan. La segunda llamada llegó a las 7 de la noche. Ricardo, mi hermano, que no me había contactado voluntariamente en 8 meses, de pronto quería platicar. Mi hermano llamándome para ver cómo estoy era tan natural como un gato ofreciéndose a hacer tus impuestos. La última vez que Ricardo me contactó voluntariamente fue hace 2 años para preguntarme si todavía tenía los palos de golf de papá. Los tenía, se los llevó. Nunca los volví a ver. Algunos patrones aprendes a reconocer. Oye, Lucía, dijo, su voz demasiado casual, demasiado amigable. Mamá mencionó que andabas preguntando sobre las cosas del abuelo. Solo quería asegurarme de que estás bien. Estoy bien, dije, solo procesando. Hizo un ruido comprensivo, luego, cuidadosamente. Sabes, el abuelo realmente no tenía mucho, ¿verdad? La casa, algunos muebles. Mamá y yo ya hablamos. Ella va a manejar la venta. Yo me encargo de lo de la propiedad. No tienes que preocuparte por nada. Y ahí estaba. Ya se habían dividido todo. Mi madre se queda con el dinero. Ricardo se queda con la propiedad. Lucía no recibe nada. Asumían que yo simplemente lo aceptaría. Asumían que no haría preguntas. Sus palabras de despedida. Solo déjalo ir, Lucía. Ya sabes cómo se pone mamá. No vale la pena la pelea. Después de colgar, me senté en mi departamento y pensé en el timing. Mi madre llamó a las 10. Ricardo llamó a las 7. 9 horas de diferencia. Casi como si estuvieran coordinados. Casi como si estuvieran verificando qué sabía yo, confirmando sus historias, asegurándose de que sus mentiras estuvieran alineadas. Tenían miedo de algo. Esto es exactamente por lo que mantengo registro de todo. Cada conversación, cada fecha, cada detalle. Trabajar en un despacho contable te enseña que los recuerdos se desvanecen, pero los documentos son para siempre. Anoté ambas llamadas palabra por palabra. Hora, duración, frases exactas. Miré la libreta otra vez. La nota de mi abuelo. El número de cuenta que era demasiado moderno para la cubierta antigua. Mañana iba a tomar un día personal. Iba a ir a ese banco. Iba a descubrir qué había escondido mi abuelo. Y lo que mi madre estaba tan desesperada por mantener enterrado, yo lo iba a sacar a la luz. Pero lo que pasó después, nunca lo hubiera imaginado. Tomé un día personal del trabajo que mi jefe concedió sin muchas preguntas. Uno de los beneficios de nunca tomar tiempo libre es que la gente no discute cuando finalmente lo haces. El banco era una sucursal de Banorte en Cuernavaca, una oficina pequeña en una calle tranquila, el tipo de lugar con una señora en recepción que te ofrece café de olla mientras esperas. Entré a las 9:15 cargando la libreta, mi identificación, el acta de defunción de mi abuelo y documentos probando que era familia. No esperaba nada. Tal vez unos cuantos miles de pesos en una cuenta olvidada. Tal vez solo respuestas. La cajera joven en el mostrador sonrió cuando me acerqué. Tomó la libreta, la examinó con curiosidad educada y tecleó el número de cuenta en su computadora. Su sonrisa se desvaneció. Se disculpó, hizo una llamada en la parte de atrás, habló en tonos bajos que no pude escuchar. Pasaron 20 minutos. Me senté en el lobby mirando el reloj, empezando a sentirme tonta. Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez esto no era nada. Tal vez había manejado 2 horas para una cuenta vacía y un callejón sin salida. Aprendí el nombre del guardia de seguridad mientras esperaba. Se llama Jorge. Está entrenando para un maratón. Su esposa lo puso a dieta. Nunca he visto a un hombre tan triste parado a 1 metro de un tazón de dulces. Entonces apareció un hombre en traje caro, alto, canoso en las sienes, con el tipo de cara que es profesionalmente neutral.
Se presentó como licenciado Héctor Morales, gerente de sucursal. Me pidió que pasara a su oficina privada. Sus manos estaban ligeramente temblorosas cuando tomó la libreta de mí. La examinó como si pudiera explotar. Luego se sentó pesadamente en su silla de cuero y soltó un largo suspiro. «Señorita Ramírez», dijo cuidadosamente, «esta cuenta está marcada en nuestro sistema». Sentí que mi estómago caía. ¿Marcada? Esa palabra nunca significa nada bueno. No por algo que usted haya hecho, explicó. Por su historial. La cuenta no era de 1985, a pesar de lo que la vieja cubierta de la libreta sugería. Fue abierta en 2012. Mi abuelo había usado deliberadamente la cubierta antigua para disfrazarla, para esconderla. La cuenta era un instrumento de ahorro con interés compuesto. Había estado intocada durante 12 años. El saldo actual era... Escribió un número en un papel y lo deslizó hacia mí. 47,832,650 pesos. Cuando vi ese número, hice un sonido que solo puedo describir como lo que pasa cuando accidentalmente te sientas en un gato. Parte jadeo, parte chillido, parte necesidad desesperada de acostarme. El gerente me ofreció agua. Necesitaba algo más fuerte, casi 48 millones de pesos. Mi abuelo, que todos pensaban que no tenía nada, que vivía en una casa modesta y usaba los mismos 3 suéteres durante 20 años, tenía casi 48 millones de pesos escondidos en una cuenta que nadie conocía. Pero el licenciado Morales no estaba celebrando conmigo. Su cara se ponía más preocupada, no menos. «Hay algo más», dijo. En 2018, alguien intentó acceder a esta cuenta. Tenían documentos de poder notarial para don Rafael Mendoza. Tenían lo que parecía ser su firma autorizando una transferencia. Se detuvo. Pero nuestro sistema de verificación detectó inconsistencias en los documentos. Las firmas no coincidían exactamente con nuestros registros. El acceso fue denegado y el intento quedó registrado en nuestro sistema de seguridad. Mi boca estaba seca. «¿Quién?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. Morales miró sus papeles. La persona que intentó acceder estaba registrada como Fernanda Castillo de Mendoza. Hizo una pausa. «¿Es familiar suya?» «Mi madre. Mi madre trató de robar este dinero hace 6 años. Falló, pero lo intentó». Morales hizo más llamadas. Más gente llegó. Una mujer de la División de Seguridad, un hombre del Departamento Legal. Sacaron registros de sus archivos, de otros bancos donde mi abuelo tenía cuentas. La imagen que emergió era devastadora. Mi abuelo tenía dinero significativo. Una herencia de sus propios padres en 1998, cuidadosamente invertido y crecido a lo largo de los años. Para 2011, cuando mi padrastro Arturo murió y mi madre se convirtió en la cuidadora del abuelo, él había acumulado más de 30 millones de pesos en varias cuentas. Mi madre las encontró y durante 5 años, de 2012 a 2017, las vació. Transferencia por transferencia, retiro por retiro, usando documentos de poder notarial y firmas que parecían auténticas pero no lo eran. Robó aproximadamente 25 millones de pesos de mi abuelo. Pero don Rafael era contador. Se dio cuenta. No podía detenerla legalmente porque ella había convencido a los tribunales de que él tenía demencia. No podía ir a la policía porque nadie le creería a un viejo confundido sobre su devota hija. Estaba atrapado, así que hizo lo único que podía hacer. Escondió lo que quedaba. En 2012, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, secretamente abrió esta cuenta, transfirió lo que pudo salvar, usó la cubierta antigua de la libreta para disfrazarla. No le dijo a nadie. Esta cuenta era su bote salvavidas, su póliza de seguro, su movimiento final en un juego de ajedrez contra una mujer que le había robado todo lo demás. El licenciado Morales me miró con algo parecido al respeto. «Hay algo más que debes saber», dijo. En 2020, su abuelo presentó una queja formal con nuestro departamento de fraudes. Afirmaba que su nuera le estaba robando. Dijo que nadie le creería porque había sido declarado mentalmente incapaz. Hizo una pausa. No pudimos proceder sin la documentación original de las cuentas, sin prueba de que él tenía activos a los que ella no debía tener acceso. Sin esto... Levantó la libreta. Su abuelo estaba tratando de probar que le estaban robando. Y ahora usted acaba de traernos la evidencia que él no pudo proporcionar mientras estaba vivo. Me senté en esa silla de cuero sosteniendo el secreto de mi abuelo muerto. Y finalmente entendí.
Don Rafael no se había rendido, no se había entregado a la confusión o la desesperación. Había pasado años construyendo un caso, preparando evidencia, esperando el momento correcto, y había dejado la llave con la única persona en quien confiaba para terminar lo que él empezó. Yo. Morales tomó el teléfono. «Señorita Ramírez», dijo, «necesito contactar a nuestra división de seguridad, y creo que vamos a necesitar involucrar a las autoridades. Esta cuenta es evidencia de crímenes financieros serios». Asentí lentamente. Había venido esperando nada. Tal vez unos miles, tal vez solo cierre emocional. En cambio, encontré 48 millones de pesos y prueba de que mi madre era una ladrona. Y en algún lugar, estaba absolutamente segura, mi abuelo estaba sonriendo. La policía llegó al banco 2 horas después de la llamada del licenciado Morales. 2 agentes de la División de Delitos Financieros, ambos cargando libretas y el tipo de expresiones que sugerían que habían visto esto antes. Abuso financiero de ancianos, lo llamaron. Uno de los crímenes de más rápido crecimiento en México. Y los perpetradores casi siempre son familia. La agente principal era una mujer llamada investigadora Patricia Vega. Mediados de 40, ojos agudos, actitud sin rodeos. Había estado trabajando crímenes financieros durante 12 años. Me dijo algo que se me quedó grabado. «Estos casos me rompen el corazón cada vez», dijo, «porque las víctimas están atrapadas. Dependen de las personas que les roban. Aman a las personas que les hacen daño. Y cuando tratan de hablar, nadie les cree». Miró la libreta en mis manos. Su abuelo peleó de la única manera que pudo, con documentación, con evidencia, con paciencia. La investigación avanzó rápido después de eso. Morales proporcionó los registros del banco. El intento de acceso de 2018 estaba documentado en detalle. Las firmas forjadas, el poder notarial fraudulento, las alertas de seguridad que habían detenido la transferencia. Todo estaba ahí, preservado en los archivos digitales del banco. Pero eso era solo el comienzo. 3 días después de mi visita al banco, recibí una llamada que lo cambió todo. La voz del otro lado era vieja pero firme. Se presentó como licenciado Eduardo Whitman, abogado, 72 años, y amigo de don Rafael Mendoza por más de 35 años. Su abuelo me dio instrucciones específicas. Dijo, si él moría, yo debía contactarla, solo a usted, nadie más de la familia. Fue muy claro al respecto. Manejé a su oficina esa misma tarde. Era un despacho pequeño en una parte tranquila de Cuernavaca, el tipo de lugar donde los abogados todavía tienen libreros de madera y diplomas enmarcados de décadas pasadas. El licenciado Whitman me recibió en la puerta. Era alto, ligeramente encorvado por la edad, pero su apretón de manos era firme y sus ojos eran amables. Rafael y yo jugamos ajedrez juntos durante 35 años, me dijo. Era el hombre más metódico que jamás conocí. Cuando vino a mí en 2019 y me contó lo que estaba pasando, le creí inmediatamente, porque Rafael no hacía acusaciones a la ligera y no venía con las manos vacías. Me llevó a su oficina y puso una carpeta gruesa en el escritorio entre nosotros. Su abuelo pasó 4 años construyendo esto, dijo. Sabía que nadie le creería mientras estuviera vivo. Así que se preparó para después. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Adentro estaba todo. Copias de los documentos de poder notarial forjados, lado a lado con ejemplos de la firma real de mi abuelo. Las diferencias eran sutiles, pero claras una vez que sabías qué buscar. Los trazos eran demasiado perfectos. La presión era demasiado uniforme. Mi madre había calcado su firma, probablemente de documentos a los que tenía acceso, y lo había hecho lo suficientemente bien para engañar a la mayoría de la gente, pero no lo suficientemente bien para engañar al sistema de verificación de un banco. Y no lo suficientemente bien para engañar a un contador que había pasado 45 años detectando discrepancias. Había estados de cuenta, registros de transacciones, un log detallado en la letra de mi abuelo documentando cada retiro sospechoso, cada transferencia que él no había autorizado, cada mentira que mi madre había dicho para cubrir sus huellas, fechas, cantidades, números de cuenta. 4 años de documentación meticulosa. Y al fondo de la carpeta, en un sobre sellado, había una declaración jurada notariada fechada en 2022. La leí lentamente, la voz de mi abuelo resonando en mi mente con cada palabra. Describía todo.
cómo mi madre había tomado control de sus finanzas después de que Arturo murió en 2011. Cómo había convencido a los doctores de que él mostraba signos de demencia cuando no era así. Cómo lo había aislado del mundo exterior, controlando sus llamadas, sus visitas, su acceso a información. Cómo le había robado sistemáticamente durante años mientras pretendía ser su devota cuidadora. Sus palabras finales en la declaración me golpearon como un puñetazo en el pecho. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Dejo esta evidencia para mi nieta Lucía, porque ella es la única que hará lo correcto. Siempre ha hecho las preguntas que otros tenían miedo de hacer. Confío en ella para terminar lo que yo no pude. Me senté en esa oficina y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas de tristeza. Algo más difícil de nombrar. Orgullo, tal vez. Y duelo por todos los años que él había pasado solo, sabiendo la verdad, sin poder hacer que nadie le creyera. Mi abuelo me había visto. Realmente me había visto. En una familia donde siempre me había sentido como una extraña, él había reconocido algo verdadero en mí, y me había confiado con lo más importante que le quedaba. No solo dinero, justicia. La investigadora Vega me llamó al día siguiente con más noticias, y esta vez no era sobre mi madre. Hemos estado siguiendo el rastro del dinero, dijo. ¿A dónde fueron los fondos robados después de que salieron de las cuentas de su abuelo? Y encontramos algo interesante sobre su hermano Ricardo. Ricardo, el hijo dorado, con sus trajes caros y su portafolio de inversiones y su certeza arrogante de que era mejor que todos. No solo recibió dinero de su madre, continuó Vega, creó una empresa fantasma, Inversiones Castillo S.A. de CV, registrada usando su segundo nombre. Más de 8 millones de pesos fueron lavados a través de esa empresa en 4 años. No era un beneficiario inocente. Era un participante activo en el esquema. Mi hermano, que me había llamado para decirme que lo dejara ir. Mi hermano había ayudado a mi madre a robarle a nuestro abuelo, y había construido todo su estilo de vida con las ganancias. Su departamento en Polanco, su coche de lujo, sus inversiones, todo era dinero robado escondido detrás de papeles corporativos y mentiras familiares. Pero las revelaciones no habían terminado. El equipo de Vega hizo verificaciones de antecedentes de todos los involucrados. Procedimiento estándar, dijo, y encontraron algo en el pasado de mi madre que lo explicaba todo. En 2004, la propia madre de Fernanda había muerto. La mujer tenía aproximadamente 400,000 pesos en ahorros. Cuando se liquidó el patrimonio, no quedaba casi nada. Otros familiares habían sospechado algo en ese momento, pero no pudieron probarlo. El dinero simplemente había desaparecido. Mi madre había hecho esto antes, a su propia madre, 20 años antes de hacérselo a don Rafael, y mi abuelo lo sabía. Por eso nunca confió en ella. Por eso había sido tan cuidadoso, tan metódico, tan preparado. Había visto su patrón. Sabía de lo que era capaz, y había pasado sus últimos años asegurándose de que no se saliera con la suya una segunda vez. La investigadora Vega me pidió que cooperara completamente con la investigación. Eso significaba guardar silencio, no advertirle a mi madre, no confrontar a mi hermano, asistir a cenas familiares y pretender que todo era normal mientras el caso se construía alrededor de ellos. 2 semanas de mentiras. 2 semanas de sentarme frente a personas que le habían robado a mi abuelo, sonreído en su funeral y dividido su patrimonio como buitres picoteando un cadáver. La comida del domingo en casa de mi madre fue una tortura. El pollo de mi madre siempre ha sido un crimen contra las aves, pero esa noche se sintió apropiado. Ahí estaba yo, tragando evidencia de mal juicio mientras me sentaba frente a una mujer que había hecho del mal juicio toda su carrera. Fernanda habló sobre la venta de la casa de Cuernavaca. Había encontrado un comprador. Buen precio, cierre rápido. Ricardo asentía. Mencionó una nueva oportunidad de inversión que le emocionaba. Estaban tan confiados, tan seguros de que se habían salido con todo. Después de la cena, mi madre me llevó aparte. Su voz era suave, preocupada, maternal, la actuación de su vida. Sé que no siempre estamos de acuerdo, dijo, pero somos familia. Tu abuelo habría querido que nos mantuviéramos unidas, que nos apoyáramos. Mantuve mi cara neutral. Claro, mamá, la familia primero. Durante 2 semanas tuve que pretender que no sabía que mi madre era básicamente una criminal de cuello blanco.
Cada vez que llamaba para quejarse del pasto del vecino o del precio de los huevos en el súper, quería decir: ¿sabes qué más es caro, mamá? La prisión federal. Pero esperé, documenté, confié en el proceso. Mi abuelo me enseñó ajedrez cuando tenía 7 años. Su lección favorita: el mejor movimiento no siempre es el obvio. A veces sacrificas una pieza para ganar el juego. Él había sacrificado sus últimos años poniendo esta trampa. Sabía que no la vería cerrarse, pero sabía que yo sí. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz de la investigadora Vega era calmada y profesional. Señorita Ramírez, ejecutamos las órdenes hoy. Los arrestos serán simultáneos. Pensé que querría saber. Le agradecí, colgué, me senté en silencio por un largo momento. Mi madre estaba a punto de perderlo todo. Mi hermano estaba a punto de aprender que la traición tiene un precio, y la paciencia de mi abuelo finalmente iba a dar frutos. Los arrestos sucedieron a las 7 de la mañana, coordinados al minuto, sin advertencia, sin oportunidad de contactarse, coordinar historias o destruir evidencia. No estuve ahí, pero Vega me contó los detalles después, y tengo que admitir que hubo cierta satisfacción en escucharlos. Mi madre abrió la puerta todavía en bata, taza de café en mano. Vio las placas y los uniformes, y por un momento su máscara se cayó. Imagino que se veía como una mujer viendo su mundo entero colapsar en cámara lenta. Vega presentó la orden, leyó los cargos: fraude, falsificación, abuso financiero de adulto mayor, robo. Mi madre intentó una última manipulación. Su voz era firme, razonable, la voz de una mujer que había hablado para salirse de problemas toda su vida. «Esto es un error», dijo. Mi suegro no estaba bien mentalmente. No sabía lo que decía. Yo estaba tratando de protegerlo. Vega no se impresionó. «Señora, tenemos 4 años de evidencia documentada. Una declaración jurada de su suegro, atestiguada por un abogado. Registros bancarios de su intento de acceso a una cuenta que no sabía que existía. Y un rastro de papel mostrando exactamente a dónde fue el dinero. Esto no es un error. Esto son consecuencias». Mi madre fue esposada y llevada al carro de policía. Sin gritos, sin escena dramática, solo la muerte silenciosa de una mentira que había durado 12 años. Al otro lado de la ciudad, en el mismo momento, mi hermano estaba en su oficina. Estaba en una reunión con clientes cuando los oficiales entraron. Me dijeron que se puso completamente pálido. Trató de explicar que debía haber alguna confusión. Trató de mencionar a su abogado. Los oficiales no estaban interesados en negociar. Ricardo fue esposado frente a sus colegas. Su reputación murió en ese momento. Lo que sea que había construido, la imagen que había cultivado, se fue. No te recuperas de ser arrestado por lavado de dinero en tu propia sala de juntas. El caso avanzó por los tribunales durante los meses siguientes. Asistí a algunas de las audiencias. Vi la evidencia apilarse. Vi la expresión confiada de mi madre lentamente desmoronarse mientras el alcance del caso de la fiscalía quedaba claro. Su abogado intentó todo. Alegó que don Rafael era mentalmente incapaz, así que su declaración era inválida. La fiscalía trajo a 3 doctores que habían examinado a mi abuelo a lo largo de los años. Los 3 testificaron que don Rafael no mostraba signos de demencia. Estaba lúcido, coherente, consciente. La declaración de incapacidad, explicaron, había sido basada en información falsa proporcionada por la propia Fernanda. Había convencido a los tribunales de que su suegro estaba perdiendo la cabeza para que nadie le creyera cuando dijera que le estaban robando. El juez no fue compasivo. El abogado de Ricardo intentó otro enfoque. Vino a mí en privado con una oferta. Ricardo testificaría contra nuestra madre a cambio de una sentencia reducida. Decía que había sido manipulado, que no sabía el alcance completo de lo que pasaba, que él también era una víctima. Lo pensé por exactamente 3 segundos. «Dígale a mi hermano que mi abuelo me enseñó ajedrez», dije. «Y en el ajedrez no negocias con peones». No importó de todos modos. Los fiscales no estaban interesados en la cooperación de Ricardo. La empresa fantasma probaba que no era un receptor pasivo de generosidad familiar. Había creado estructuras corporativas para esconder dinero robado. Había firmado documentos, había hecho transferencias, sabía exactamente de dónde venía el dinero y había ayudado a ocultarlo, sin trato, cargos completos. La audiencia de sentencia fue un día frío de febrero.
Tribunal Federal. Paredes con paneles de madera. La bandera mexicana colgando detrás del estrado del juez. Antes de leer las sentencias, la fiscal pidió presentar una declaración de la víctima. De don Rafael. El tribunal quedó en silencio mientras leía sus palabras en voz alta. Mi nuera robó mi dinero y mi dignidad. Convenció al mundo de que estaba perdiendo la razón mientras vaciaba mis ahorros de toda la vida. Nadie me creyó, pero no estoy confundido. Sé exactamente lo que se me está haciendo, y estoy dejando un registro para que algún día la verdad salga a la luz. Observé la cara de mi madre mientras esas palabras llenaban la sala. Miraba fijamente al frente, sin expresión, pero sus manos temblaban. Ricardo no me miraba a los ojos. Se veía más pequeño, de alguna manera disminuido. El hermano confiado y exitoso que siempre me había menospreciado se había ido. En su lugar había solo un hombre que había apostado todo a una mentira y perdió. El juez dictó las sentencias. Fernanda Castillo, 8 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada, restitución total ordenada. Todo lo que poseía sería liquidado y devuelto al patrimonio. Ricardo Castillo, 4 años en prisión federal, condena por delito grave que lo seguiría el resto de su vida. Su carrera de inversiones, su reputación profesional, su imagen cuidadosamente construida de éxito, todo terminado. Me senté en ese tribunal y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción, solo una sensación tranquila de completud, como un libro finalmente llegando a su último capítulo. Después de la audiencia, la investigadora Vega me encontró en el pasillo. Su abuelo estaría orgulloso, dijo. Peleó durante años. Usted lo terminó. Le agradecí, le estreché la mano, salí del tribunal al aire frío de febrero. Más tarde, el licenciado Whitman me llamó una última vez. Su abuelo dejó algo más para usted, dijo. Un último elemento. Me pidió que se lo diera después de que todo estuviera resuelto. Fue muy específico sobre el momento. Quería que lo leyera cuando pudiera apreciar lo que significaba. Visité su oficina 2 días después de la sentencia. Whitman me esperaba con té y un solo sobre en su escritorio. Mi nombre estaba escrito al frente con la letra cuidadosa de mi abuelo. Lo tomé. Se sentía ligero, solo papel, pero sabía que contenía algo pesado. Lo escribió 1 mes antes de morir, dijo Whitman. Estaba débil pero determinado. Dictó partes, escribió otras a mano. Le tomó 3 días terminarlo. Lo abrí con cuidado. Adentro había 2 páginas cubiertas por ambos lados con la letra de mi abuelo. Mi querida Lucía, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces encontraste la libreta, seguiste el rastro, hiciste lo que sabía que harías. Quiero que entiendas por qué te elegí a ti. Tu hermano siempre fue hijo de su madre. Lo vi crecer, aprendiendo sus valores, tomando atajos, creyendo que el fin justifica los medios. Esperaba que cambiara, pero la esperanza no es una estrategia. Un contador sabe que no debe confiar en la esperanza. Tu madre nunca me quiso. Quería lo que yo representaba: seguridad, respetabilidad, acceso a recursos que pudiera controlar. Cuando tu padrastro murió, que en paz descanse, ella vio una oportunidad. Un viejo con dinero y nadie que lo protegiera. Pensó que era un blanco fácil. Se equivocó. Supe lo que estaba haciendo casi desde el principio. Soy contador, Lucía. Pasé 45 años rastreando números, encontrando discrepancias, identificando fraudes. ¿Realmente pensó que no notaría mi propio dinero desapareciendo? Pero estaba atrapado. Ella tenía la autoridad legal. Había convencido a todos de que estaba perdiendo la cabeza. Cada vez que trataba de pelear, ella apretaba más. Cada vez que trataba de hablar, ella me silenciaba. Así que hice lo que mejor sé hacer. Documenté, preparé, esperé. La verdad es paciente. Lucía, puede esperar más que cualquier mentira. Escondí lo que pude. Construí la evidencia. Dejé instrucciones con Eduardo y confié en ti para terminar lo que empecé. Siempre fuiste diferente del resto de ellos. Me visitabas porque querías, no porque esperaras algo. Jugabas ajedrez conmigo por el juego, no por la herencia. Hacías preguntas que incomodaban a tu madre. Nunca aceptabas respuestas fáciles. Por eso te elegí. Porque sabía que cuando encontraras la libreta no te detendrías hasta encontrar la verdad,
y sabía que cuando encontraras la verdad harías lo correcto. Lamento la carga que te he dejado. Lamento que tengas que ser tú quien exponga a tu propia familia. Sé que no será fácil, sé que habrá dolor, pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para cargarlo. Vive bien, Milla. Usa el dinero para algo que importe. Construye algo que dure. Sé feliz. Pasé mis últimos años peleando una batalla que no podía ganar, pero me aseguré de que tú la ganarías por mí. Gracias por ser la nieta que siempre esperé tener. Con todo mi amor, abuelo Rafael. Me senté en la oficina del licenciado Whitman y dejé que las lágrimas vinieran. No lágrimas tristes, algo más profundo, algo que se sentía como sanación. Mi abuelo me había visto, realmente visto. En una familia donde siempre me sentí como extraña, él había reconocido algo verdadero en mí, y me había confiado con lo más importante que tenía, no solo dinero, justicia. Eso fue hace 6 meses. Renuncié a mi trabajo en el despacho contable, pagué mis deudas, compré un pequeño local en el centro de Cuernavaca, un espacio estrecho con ventanas grandes y buena luz. Abrí una librería, el tipo de lugar con sillas cómodas y olor a café y estantes llenos de historias esperando ser descubiertas. La llamé Páginas de Rafael. Mi abuelo habría apreciado el juego de palabras. Siempre le gustó un buen doble sentido. En la esquina del fondo hay una mesa de ajedrez, 2 sillas, un tablero con las piezas listas. A veces los clientes se sientan a jugar, a veces me uno. Arriba de la mesa cuelga una foto enmarcada de mi abuelo. Y junto a ella, en un marco simple de madera, su frase favorita: la verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira. Mi madre me escribe cartas desde la prisión a veces. Cartas largas y divagantes llenas de culpa y excusas y demandas de perdón. Dice que traicioné a la familia. Dice que arruiné todo. Dice que le debo. No respondo. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas. Ricardo no ha intentado contactarme. Su esposa se divorció de él. Sus amigos desaparecieron. Cuando salga de prisión, tendrá un récord criminal y nada que mostrar por todos esos años de supuesto éxito. Las personas que tenían todo porque lo robaron ahora no tienen nada. Y yo tengo una librería, tengo paz. Tengo el conocimiento de que mi abuelo pasó sus últimos años peleando por justicia y yo fui quien la entregó. Si tú estás pasando por algo parecido, si alguien en tu familia te hace sentir invisible, si sospechas que algo está mal pero nadie te cree, si te dicen que estás loca, que imaginas cosas, que dejes de hacer preguntas, no dejes de hacer preguntas. Documenta todo, guarda registros, confía en tu instinto y recuerda lo que mi abuelo me enseñó. La verdad es paciente. Puede esperar más que cualquier mentira, pero necesita a alguien que la encuentre. Gracias por escuchar mi historia.